Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 25 de julio del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 4 de Escuela Sabática que estudiamos durante esta semana y se tituló Las plagas. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9 y verso 35. Como habíamos dicho, el Señor había hablado a Faraón, pero había hecho caso omiso a su palabra. Entonces había llegado la hora y el momento de actuar y demostrar a través de las plagas el poder de Dios y quién realmente era el Dios verdadero. Al final de las plagas, Faraón estuvo totalmente seguro de que Jehová es el Dios de los hebreos, que Jehová, el Dios de los hebreos, era realmente el único Dios verdadero y que su panteón eran tan solo ídolos sin poder, como toda la idolatría, y que no servían para nada. Faraón llegó a conocer a ese Dios que él decía que no conocía. Domingo 20 de julio, Dios versus los dioses. Como ya estudiamos durante la semana, las 10 plagas no eran dirigidas a Faraón ni a su pueblo, tampoco tenían la intención de endurecer el corazón de Faraón, sino más bien ablandar ese corazón duro. El Señor quería que los egipcios se dieran cuenta que las deidades que adoraban no tenían ningún poder y que el único poderoso es el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y quien sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Así quedó demostrado quién era el Señor, el verdadero Dios. El Señor Jehová vence a todas esas deidades falsas de los egipcios y se da a conocer a los egipcios, y también los israelitas reconocen el poder grande de nuestro Dios. No podría ser de otra manera porque solo existe un Dios poderoso, un Dios verdadero que gobierna sobre todo el universo. Lunes 21 de julio, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Y la respuesta es directa, categórica y contundente. El mismo Faraón endureció su corazón. No hay otra respuesta. Venimos explicando eso desde hace 2 semanas atrás. Ya dijimos que en la Biblia muchas cosas se le atribuyen a Dios, aunque Él no sea el causante, pero esa es la forma literaria semítica de cómo escribieron, especialmente Moisés en este caso. Dijimos también que el Señor nunca hará nada malo o negativo que afecte las decisiones de sus hijos y con ello viole o force su libre o presione el libre albedrío de una persona. El Señor es respetuoso de nuestro libre albedrío. Más bien todo lo que hizo el Señor fue ablandar y cautivar ese corazón duro para que permitiera ser tocado por el Espíritu Santo. Tristemente, cuando el ser humano resiste persistentemente a la influencia del Espíritu Santo, el Señor se retira y los deja, los entrega a sus propias pasiones que ellos han decidido, porque ya estaría de más todo lo que intentara hacer para redimirlos. Y aunque la Biblia misma declara que fue el Señor quien endureció el corazón de Faraón, también la misma Biblia declara que fue Faraón quien endureció su corazón, y esto ya estuvo bastante explicado. Martes 22 de julio, las 3 primeras plagas. Queremos enfatizar que las 10 plagas no iban dirigidas a Faraón o a su pueblo. Tampoco tenían la intención de hacer mal a nadie, sino que atentaban contra las falsas deidades de los egipcios, y de ello ya explicamos ampliamente. También la primera plaga tiene que ver con las aguas del Nilo, que se convierten en sangre, y ese fue un duro golpe para los egipcios, ya que tenían el Nilo como uno de sus más importantes dioses, el dios de la vida, pero ahora surgía de él solo muerte y pestilencia. La segunda plaga fue la de las ranas, que también atentaban contra la diosa de las ranas. Estas ranas, el Señor las hizo salir del río Nilo precisamente, y lo que fue muy claro es que el Señor mismo manejaba a las ranas como Él quería, porque Él es el Dios poderoso, Él tiene el control de todo. La tercera plaga es la de los piojos, aunque no existe un consenso de que realmente se tratara de piojos, pero esta plaga iba dirigida al falso Dios de la tierra. Lo cierto del caso es que estas falsas deidades jamás podrían haber liberado a los egipcios de nada, porque no tenían poder y porque son falsos dioses.
Miércoles 23 de julio, moscas, ganado y úlceras. Aquí nuevamente el Señor deja bien claro que esos dioses a quienes van dirigidas estas plagas eran incapaces de hacer nada por los egipcios porque eran falsas deidades. La de las moscas va dirigida contra la diosa de las moscas y los pantanos, que ya mencionamos quién es y que no vamos a perder más tiempo en eso. Es interesante notar que los hechiceros podían en apariencia imitar algunas plagas, pero eran incapaces de retirarlas. Claro que es entendible que imitaran algo porque Satanás era quien estaba detrás de ellos, pero su poder es limitado. La quinta plaga es la del ganado y va dirigida contra su dios falso relacionado con el ganado, pero fue incapaz también de hacer nada por los egipcios. Claro, como era de esperarse, ya que esas deidades eran falsas y sin ningún poder. En la sexta plaga es bastante interesante porque los mismos hechiceros no pudieron ni siquiera presentarse ante Faraón porque también estaban sufriendo las úlceras de la plaga, y sus deidades falsas, especialistas en curación, no pudieron hacer ni lo más mínimo por los egipcios. El faraón se sentía bastante presionado y quiso llegar a un arreglo con Moisés, pero ese arreglo era bastante absurdo. Jueves 24 de julio, granizo, langostas y oscuridad. A estas alturas el faraón ya tenía bastante evidencia de quién era el Dios de los hebreos. Ya estaba conocido a ese Dios de quien había dicho que no conocía, ya lo estaba conociendo. En estas tres plagas que estudiamos ese día, ya llevaban los juicios de Dios, como siempre atentaban en contra de los dioses relacionados con esas plagas, pero llevaban un juicio. La plaga del granizo es un juicio porque a estas alturas Faraón ya no tenía ninguna excusa para decir que no conocía al Señor, y la plaga del granizo, como la de las úlceras, también se presentarán en el tiempo del fin o el fin del tiempo, en las 7 postreras plagas de las que menciona el Apocalipsis 16. También el Dios relacionado con la plaga de las langostas fue incapaz de hacer nada por los egipcios. Y el ridículo más grande en la novena plaga es que los supuestos dioses falsos de los egipcios que tenían que ver con las plagas de las tinieblas fueron totalmente incapaces de hacer nada por los egipcios. Y así las plagas demostraron quién era el Dios verdadero. Para estudiar y meditar, Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Pero noten bien, queridos amigos y hermanos, el pueblo de Israel fue terriblemente idólatra. Dios había declarado tocante a Faraón: pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al Faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Se puso terco, dicen algunas versiones. Toda la manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. El sol y la luna eran para los egipcios objetos de adoración. Note bien, en esas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible plaga. Y es lo que el Señor ahora está haciendo con esta tremenda idolatría que tenemos, incluso los cristianos, incluso los adventistas, sobre todo la idolatría cibernética. Queridos amigos y hermanos, el enemigo ha distorsionado la verdad y ha hecho creer a la gente que existen dioses donde no hay absolutamente nada, y que, como la experiencia de las plagas, fue tan fácil probar la ineficacia de esos falsos dioses. Lo mismo ha de suceder en los tiempos finales, pero aún así,
La gente endurecerá su corazón como el faraón. Roguemos al Señor no caer en ninguna forma de idolatría. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.